Sí. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Hola. 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 Hola Natalie, ¿cómo vas? ¿Cómo está Hola, todo? súper bien. Súper bien. Estamos también con Luisa desde Londres, que nos está acompañando acá como parte de las comunicaciones de la Simbra y del proyecto Caída Libre. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada especial, Natalie Cuervo, que es una de nuestras participantes y autora de Caída Libre. Y bien, pues hoy vamos a estar charlando un poquito sobre el trabajo que hace Natalie en ilustración, pero también sobre específicamente lo que se ha hecho en Caída Libre, que ha sido muy interesante. Entonces, pues nada, voy a empezar un poco hablándoles de qué es Caída Libre y luego vamos a darle la palabra y vamos a ver cómo responde Natalie a las preguntas. Digamos que esta imagen que están viendo en pantalla se hizo hace 4 años, fue la primera versión de Caída Libre. Hicimos 2 ejemplares y fue muy interesante cómo la intro de la película que ustedes acaban de ver un poco refleja el espíritu del proyecto, saltar al vacío, ¿no? La película inicia con alguien que realmente está saltando al vacío y está siendo consciente de ello. Y bueno, esa película es una película que en particular me marcó un montón por allá en los 90, porque es una película muy generacional, digamos. Yo no pensaba que después de los 90 iba a aparecer una crisis como esta pandemia que estamos viviendo, pero era un poco lo que se sentía, ¿no? Y uno estar en el cine y viendo el odio de esa película francesa era como, wow, esto tiene mucho poder. Entonces esta imagen, esta primera página tiene que ver con el nacimiento de este proyecto de Caída Libre, porque significa como el lanzarse al vacío. Fue la primera página de todo lo que estamos haciendo hasta el momento. Después Lorena hizo la continuación, otro autor y otro autor. Y Caída Libre el proyecto se llama así porque es como una narración vertical. Y bueno, esa continuación de varios autores es la que nos lleva a este Caída Libre, nuestra versión 2020, con un lettering bellísimo que hizo para nosotros Presente Estudio, Jaime Torres. Y bueno, retomamos el proyecto de Caída Libre en este contexto, ¿no? O sea, unas 2 semanas después de que iniciara como el confinamiento, nos reunimos con Wilson Borja, nos llamamos pues, y hablamos como de ese espíritu, de esa propuesta podría traerse o retrotraerse a este tiempo, ¿no? Y es que en verdad empezamos una caída libre no solo desde el confinamiento, sino desde hace mucho tiempo, pero sentimos como generacionalmente de ella, hay que hacer algo, sí, ya que estamos dibujando cada uno en su casa, o algunos autores, y estamos como en lo mismo, ¿no? Con las mismas angustias de todo, pues hagamos algo. Y el tema era ser consciente de que se está cayendo, ser consciente que no sabemos qué va a pasar, pero en medio de esa caída ir generando una catarsis tremenda, que es lo que hemos venido presentando en el Instagram de la Simbra, y es esa caída libre de varios autores invitados. Empezamos siendo 15 para la caída libre inicial, 15 historias, 15 inicios que se desarrollan, cada página se desarrolla semana a semana, o sea, son 15 semanas. Es como una cuarentena de dibujo con toda esa diáspora que estamos viviendo, ¿no? Entonces, muy, muy interesante lo que significa para nosotros esa caída libre, esos 16 primeros autores que se unen
a unos nuevos en total. En total somos 34 autores trabajando como semana a semana en esta caída que no sabemos qué va a pasar, pero seguro sí vamos a dejar mucha tinta ahí en página a página. En ese contexto, presentamos hoy a Natalie, que se unió al grupo. Aquí está con nosotros, Natalie, ahora sí. Hola. No, Y bueno, muchísimas gracias pues por la invitación. Yo estoy, pues, primero he estado súper sorprendida que me hubieran invitado y pues ha sido súper bonito para mí ser parte del proyecto. eso un poco sucedió, Natalie. ¿Recuerdas cómo se dio la conexión con el proyecto? Yo recuerdo exactamente, incluso te llamé porque sí necesitamos una chica con dibujo y un trabajo muy potente, que hiciera parte del equipo, porque entre otras, otra chica no pudo seguir, no alcanzó a estar una semana, Swati, dos cosas así, lo estaba haciendo súper bien, y nosotros sabemos que es muy difícil reemplazar a alguien por otro, eso es imposible. Pero entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos con Wilson? Entre todos asumimos la historia, ¿cómo hacemos la cosa? Entonces yo recuerdo que vi una nota tuya en Cartel Urbano sobre el manual de Carroña, y ahí fue el punto de conexión. Entonces, bueno, esa sería un poco, Natalie, ¿cómo entraste en Caída Libre? ¿Qué es Caída Libre? ¿Qué ha sido para ti Caída Libre? Pues yo me acuerdo precisamente como de esa llamada. Yo estaba pasando por un momento súper duro. Precisamente cuando tú me llamaste y hablamos, yo estaba en el hospital con mi papá. Y pues cuando me planteaste el asunto como que podía dibujar y empezar a dibujar lo que yo quisiera, pues con el tema de caída libre, que me parece que es algo que a todos nos pega muy bien en este momento de la pandemia, a mí me pareció perfecto. Fue como, sí, sí, por favor, necesito dibujar, necesito como sacarme el estrés que tengo adentro. Y pues la verdad es que uno como entre trabajo y comisiones y esas cosas, a uno se le olvida dibujar y hacer sus proyectos. Pues bueno, yo lo que pasa es que ahorita tengo como muchos proyectos independientes, entonces no he tenido, no me he dado la tarea de hacer algo que fuera de mí para mí y punto. Y eso creo que ha sido súper chévere el proyecto. Bueno, bueno, eso es como un poquito caída libre. Y en el caso cuéntanos como, como el detrás, pues, del hacerlo semana a semana, cómo es la metodología, porque yo conté un poco de qué va el proyecto, pero de pronto eso no lo hemos presentado en Instagram, en las imágenes de las páginas, pero pues nosotros empezamos como un juego, ¿no? Te llega algo al correo, cómo es la cosa y cómo empiezas a resolverlo y lo que has hecho, ¿no? Sí, bueno, pues si quieres, yo tengo las Sí, patas dale, y dale. las ilustraciones de cada cosa. Bueno, a ver. Compartir. Listo. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Ya, uy, ¿Puedes qué darme el pena. permiso? Sí, ya te doy el permiso para compartir. Ahora me perdí. ¿Cómo hago? Dios mío. Qué No, pena. dale. Yo tengo aquí una empresa que podemos irle explicando Sí, a la gente mientras tú sí, miras sí, eso. sí. Esta fue la primera que hice. Ok. Y entonces lo que a uno le llega al drive de estos 25 centímetros, es solo, Sí, bueno, yo en esta no tengo impresa la pata, pero digamos que es este pedacito lo que uno le entra, lo que uno le llega al drive. Y uno tiene que sí. continuarlo y eso es como un súper reto a veces porque pues como que yo tenía más o menos como una idea de qué quería hacer, pero no estaba tan segura, como que fue como, bueno, empecemos y miremos a ver qué tal. Y yo no sé a quién se la estoy continuando. Ok. Entonces, en esta, por ejemplo, en específico, se la estaba continuando a Wilson Borja. Pero pues uno no se entera sino hasta que la ve armada y solo le llega un pedacito que uno no sabe ni qué está pasando antes,
y si uno lo está continuando bien o no, pero entonces eso es chévere porque uno ya no se pone como en esas bobadas de tengo que encajar, sino estoy haciendo lo mío y al final el resultado, verlos todos juntos, pues es increíble. Uno, como que uno no se espera nada de lo que va a pasar después. Entonces, por ejemplo, yo hice esta y esta, ahorita les muestro cómo está continuado por Lorena Álvarez, entonces la mía es súper gore y súper como fuerte, y lo de Lorena lo continúa con una cosa súper linda, súper tierna, entonces son esos contrastes que uno no se espera que hace que las cosas, pues como que hacen del proyecto algo más especial, porque uno a veces planea mucho las ilustraciones, pero tener estas sorpresas creo que es lo que enriquece también al proyecto. Entonces, sí, todos tenemos un tema en común que es caída libre, pero todo el mundo lo aborda distinto. Y eso me parece súper bonito. Ok. Bueno, un poco el por qué le dijiste sí al proyecto en una primera instancia, o sea, cómo fue el decidir el por qué lo hago, y segundo, cómo lo piensas a futuro, ¿no? O sea, con lo que estamos haciendo, qué expectativas, aunque esa palabra es como muy maluca porque hacerse expectativas con las cosas no necesariamente en el sentido de esperar mucho, sino como que te gustaría que pasara con proyectos como este a futuro. Y el por qué elegiste sí a un proyecto como este. Nos interesa a nosotros como Simbra, que somos un laboratorio de creación, saberlo. No, pues, o sea, para mí, de primerazo, pues cuando me escribiste tú, fue como, me está escribiendo Jorge Lewis. O sea, ¿qué es esto? ¡Qué chévere! Pues porque también muchos de ustedes, pues del grupo, son súper conocidos. Yo ya, o sea, tengo un cuadro tuyo en mi casa que me regaló mi primo, que es amigo tuyo. Y son como, pues, son gente súper tesa de Bogotá que pues yo nunca pensé, pues, como que fuéramos a hacer algo juntos jamás. Entonces, ver esa oportunidad para mí fue como, no, pues súper chévere porque siento que puedo aprender un montón también y pues hacer el ejercicio personal me parece genial. Yo estoy súper emocionada por verlos impresos. Sí, yo como que yo imprimí las mías, pero quiero ver el larguero y como que se desdoble o ver las páginas. Yo creo que eso se va a ver increíble porque o sea, 15 ilustraciones en cada historia de gente distinta que además tienen cierta congruencia y se continúan. Es un ejercicio precioso. Y lo que yo quisiera sobre todo, que es algo que he estado haciendo con el manual de Carroña y con también las ilustraciones de la Simbra, es proyectar, que son cosas que hemos hecho con Estridente y con Toquica Estudio. Y es increíble cómo se ve una ilustración en un edificio gigante. Es una imagen tan potente que uno dice como, bueno, qué lindo que estos medios de comunicación se estén dando, así sea que la causa sea la pandemia. Pero es como una nueva forma de expresión y de dar a conocer los proyectos que me parece increíble. Entonces, pues yo me imagino solo una imagen estática o bueno, las animaciones chiquitas que yo hago de cada una de mis ilustraciones se ven muy bien. Ahora, imaginarme todo el larguero por todo un edificio, yo creo que eso va a ser increíble. Y pues ojalá sea como un proyecto que se replique a través de los años y no solo en Colombia, sino como en muchos países, como que podamos tener muchas versiones de otros lados. Creo que eso sería súper interesante. Nata, ya te hice como host también, entonces ya también puedes empezar. Si quieres la presentación, ya la puedes hacer. Ah, bueno, listo. Pues depende de lo que vayamos a hablar. Pues yo creo que podríamos ahí un poco, había unas preguntas de partida con las que hicimos un video previo que ustedes han visto, sí, donde Natalie nos hablaba primero en lo que estabas en este momento, ¿cierto? En ilustración. Y luego lo conectamos con caída libre, que ya hemos hablado de eso. Entonces, si quieres empezar como por ahí, sería muy, muy bueno, ¿no? Lo que estás haciendo. Listo. Pues que es, ¿sí ven? Sí, estamos perfecto viendo. Este es mi hermosísimo manual de Carroña.
que como yo les conté, pues bueno, ya ustedes saben algo del video. La razón por la que empezó este proyecto fue porque yo estaba muy frustrada con el resultado de las marchas, es decir, que protestar en este país no sirve de nada porque a nosotros nos falta mucha educación. Y cuando empezamos a hablar con Iván, que es un amigo que yo conozco hace muchísimo tiempo, como de cosas básicas que los colombianos no hacemos, y él tenía hace mucho tiempo como esta idea del manual de Carroña, pero digamos que no la tenía como sentada hacia un fanzine o un cómico o algo, sino que tenía como esta idea de algo que va en contra de esas costumbres súper godas que todavía tenemos en Colombia, y de, como por ejemplo no hablar de temas sexuales, que es algo súper básico que todos deberíamos hacer. Pues nos dimos a la idea, empezamos a hablar en diciembre del asunto y en febrero ya habíamos terminado el manual. Yo me levanté con toda, estaba súper emocionada porque para mí hay un asunto, y es que son las historietas pulp de principios del año pasado, que eran unas revisticas ahí como de sentado que empezaron a aparecer como en 1900, 1920, y siguieron incluso saliendo hasta los 80s, o sea, tenían unos recorridos súper chéveres y tenían involucrada gente como Houdini, como Lovecraft, o sea, eran unas revisticas, pero que tenían un poder increíble de difusión y de convocatoria. Y lo que más me gusta es que hablaban de cositas raras, de fantasía, de terror, de cosas espeluznantes. Entonces, pues, por aquí creo que tengo unas. Estas, las de Weird Tales, me parecen maravillosas, y yo dije, yo quiero hacer algo como así, o sea, como que se note que esto es algo raro, que se note que esto es algo un poco vintage también. Yo adoro eternamente a Vampira, entonces pues la puta carroña está inspirada en Vampira, obviamente, porque pues yo vi mi oportunidad y yo dije, no, aquí fue. Entonces, pues empecé a ver también muchos cómics de los 50s, y pues bueno, estas tienen mucho texto. Y con Iván decidimos, esta es la era de los memes, ahora la gente no lee nada, tenemos que hacer es más bien un cómic. Entonces empecé a ver muchos cómics de los 50s, y fuera de eso yo quería meterle como este look del horror punk de bandas que me encantan, como de Cramps o de Misfits o de y combinar esas imágenes del cine de horror y de ciencia ficción, del cine tipo B, que tienen un muy buen humor negro, y pues metérselo a este asunto que es súper colombiano, que me parece chistoso, pues sí, son referentes súper gringos y ahora es como traído a Colombia. Pero para mí ha sido súper divertido porque fue como soltarme a hacer lo que yo quiera. Yo nunca he hecho un cómic y tenía muchísimas ganas. Entonces, pues no, o sea, la verdad es que yo me la gozo, cada semana sacamos como montajes con Uribe y cosas así, según las noticias que estén en el momento, y pues reírnos también un poco de nuestra situación política, porque pues puede que no aprendamos, pero pues al menos nos reímos. Creo que eso es algo muy colombiano. Sí, de hecho este manual que tú estás presentando fue el que hizo que pensara como en tu trabajo también para lo que estábamos haciendo, porque pues ahí hay voz propia, o sea, hay una voz como hablando desde la técnica, desde la tinta, desde el fanzine, diciendo lo que tiene que decir o lo que quiere decir y de la manera que la quiere decir. Entonces, ese rollo como de la voz propia en tu trabajo, ¿cómo lo llevas? O sea, ¿es solo este proyecto el que has hecho en donde el autor habla, o hay algunos más que de pronto no conozcamos de los que quieras hablar? Pues bueno, la verdad es que este fanzine pues lo hicimos con Iván, pero digamos que lo mío es más la parte gráfica. Y los contenidos ahí, ¿cómo fueron? Los contenidos son más de él, porque pues él sí es una persona como súper sarcástica, súper irónica, él sí sabe todo lo que está pasando como a nivel Colombia. Yo soy un poquito como dejada con eso. Entonces, es una cosa en equipo, pues. Sí, me parece que eso es tan importante en los proyectos, como uno encontrar a alguien que se complemente con uno, porque él es súper cínico, a él le parece como que
que este país ya se fue al trasto y yo soy súper optimista, ¿no? Entonces creo que ahí como que entre los dos nos balanceamos un poquito y a los dos nos gusta hacer chistes súper pesados, entonces creo que eso ha sido perfecto para el proyecto. Okay. Cosa muy distinta, radicalmente distinta a este proyecto de Animaleja, que es con una escritora maravillosa que se llama Gloria Beatriz Salazar de la Cuesta. Y pues, claro, es muy distinto al manual, ¿no? De entrada, se nota que la temática es completamente distinta. Cuando Gloria me mostró su libro, yo me enamoré, me sentí tan identificada. Es difícil vivir en Colombia y crecer en una sociedad que es un poco machista, un poco muy machista, donde ciertos comportamientos como de las figuras paternas son comunes. Por ejemplo, el asunto de ella en este libro, tiene un papá que es alcohólico, tiene una infancia difícil, pero lo que me pareció maravilloso de este libro es que es ese asunto como de encontrar la luz en los lugares oscuros, como entender, sí, las cosas son difíciles. Mi papá es un hombre maravilloso, pero cuando toma alcohol se transforma en otra persona, y aún así tengo mi familia, tengo mis animales y puedo encontrar la felicidad en otros ámbitos de mi vida. Y eso a mí me pegó tan de cerca que yo le dije como hagamos el libro. O sea, ya de una, yo me lanzo con toda, yo le saco el tiempo cuando pueda. Ha sido muy difícil porque yo definitivamente quería que las ilustraciones tuvieran esta calidad y pues obviamente me demoró mucho. Pero pues sí, fue también sacar muchas cosas como de mi vida. Por ejemplo, esta ilustración está muy inspirada en el cuarto de mi hermano cuando estábamos creciendo. Pues el de él no era exactamente así, con estos colores y las cosas que tenía, pero yo lo pensé tanto a él cuando estaba haciendo esto, y yo veo esta ilustración y me acuerdo de exactamente cómo se veía y todas las cosas que habían en su cuarto. Y a mí me mueve un montón porque pues mi hermano está en otro país hace mucho tiempo y no lo puedo ver tanto como quisiera. Entonces, pues también ha sido como encontrar mi voz dentro del libro y las palabras de Gloria. Sí, yo te decía de estas ilustraciones que son bien interesantes porque en el caso particular me recuerdan a ilustradores que te mencionaba como Chris Van Allsburg, que hacen unas escenas como de ese mundo cotidiano americano, de esos pueblitos muy bonitos donde aparentemente no pasan cosas, pero detrás de las personas y de las cosas hay como realidades medio macabras, ¿no? También esas series de los años, las pelis de los años 80, 90 de extraterrestres que llegaban a esos pueblos, y le preguntaba a Natalie antes de la entrevista si yo estaba muy en otra o algo de eso ahí. O sea, totalmente. Esto era lo que yo quería para ese libro, porque siento que un poco así es la vida, ¿sí? Como que uno ve las casas por fuera y todo se ve tan tranquilo. Es un barrio, digamos, como Cedritos, o pues esta historia en específico se desarrolla en Pereira, pero pues uno no sabe todas las cosas que pasan tras bambalinas, ¿no? Yo cuando chiquita siempre viví como en conjuntos muy cerrados, y yo sentía como que a pesar de que las cosas se veían tan calmadas, había tensiones y emociones que no podía casi que palpar, tanto en mi casa como de pronto viendo la casa del vecino, que pues bueno, creo que eso suena un poco pollerista, pero a mí siempre me intrigan esas cosas, como que las cosas se ven y se sienten tranquilas y en el fondo no están tan tranquilas y están pasando otro montón de cosas detrás. Entonces, claro, cuando tú me mostraste este hombre, yo de referente, yo casi me muero de la emoción. O sea, fue como, esto es lo que yo aspiro a hacer. Ay, no puse fotos aquí, pero sí, la verdad es que fue un súper referente, y creo que también uno se influye mucho por las cosas que vio creciendo, ¿no?
Y pues uno de chiquito Sí. pues creció con mucho cine gringo. Eso te iba a decir, un poco lo que hablamos de esos lugares como locales que están en el mundo global y en lo local y se repiten. O sea, hay barrios en Bogotá que que fácilmente podría ser un barrio en una ciudad de Norteamérica, ¿sí? Sí. Y viceversa también, el colombiano ahí exporta su identidad afuera. Pero en este proyecto, por ejemplo, hablar de Pereira también, interesante porque con esa estética eh, de esas series por allá de los 80, de ese surrealismo macabro americano, y Pereira, eso me pareció súper interesante, cómo saltas de un tema como el de Carroña a esto con otra cosa, ¿no? ¿Cómo fue el saltar ahí en el tema? Pues es que a mí la verdad, yo siempre estoy emocionada por probar técnicas nuevas y ponerme el reto como de, a ver si puedo hacer esto, ¿no? Ujú. Entonces, pues, para Animaleja yo me imaginé un mundo muy distinto al de Carroña. Claro, Carroña es full ciudad, calle, una gente que se ve nefasta de entrada, como que estoy sin misterio de una calzón quitado. En cambio, Animaleja es Sí. de ir descubriendo cositas de a poquitos, ¿no? Y pues yo creo que en general soy súper cositera, pero para este proyecto de Animaleja yo quería que se viera esto como que uno sienta que así pudo haber vivido uno algo, ¿sí? Como que hay tantos Ujú. detalles, no sé, una tetera, una mata, el pelo del perrito que se torcía hacia un lado, porque esos son los detalles que hacen la vida. Y yo al fin y al cabo lo que quería era como que la gente se sintiera nostálgica e identificada con las imágenes de Animaleja. Con Carroña es un poquito más difícil porque es difícil identificarse con personajes que son tan nefastos, pero queremos presentar una realidad muy cruda. Sí. Bueno, ¿quieres presentar algo más de Animaleja? O... No, yo creo que ya si quieren hablemos Sí, de caída libre. claro. Pues bueno, entonces ahí vamos viendo de tema a tema, pero todo relacionado, digamos, en ese contexto, pues Natalie empezó a ser parte de Caída Libre y un poco, pues ustedes lo han visto, el asumir proyectos diversos y el intentar esa gráfica de opinión de alguna manera, con criterio, pues nos parecía que sumaba un montón, nos sumaba un montón. Y otra cosa también, de todas maneras, el tono mujer nos interesa por la respuesta, ¿no? También por el contraste, sin decir, bueno, los hombres ilustran de una manera, las chicas de otra manera, no necesariamente eso, sino que son temperamentos, son formas de ser muy, muy particulares. Entonces, Sí. me gustaría saber un poco, si quieres, como me imagino tienes algunas imágenes de cómo empezaste y cómo han ido evolucionando esa ya invitación a Caída Libre en cuanto al ilustración a ilustración o página a página, ¿cómo las ves ya Sí, dale, perfecto. desde esta perspectiva? Pues de entrada tenía algunas imágenes de referente, Ok, de dale. más o menos como que estoy tratando, porque siento que todos los ilustradores estamos tratando temas muy distintos. Pero para mí, Caída Libre ha sido como un tratar de analizarme a mí misma internamente, tener unos procesos emocionales muy fuertes con cosas de las que no sabía cómo lidiar, y por eso busqué referentes que hablaran como de Ujú. mística, de algo sobrenatural, como de estados de conciencia, de surrealismo, que pudieran como ayudarme a expresar todas estas cosas que estaba sintiendo por dentro y no sabía cómo sacar. Entonces, primero estuve viendo a Miles Johnston, que me parece tan lindo porque es que su trabajo habla como de transformaciones que experimentan sus personajes, especialmente los femeninos. Y eso me parece Ujú. precioso. Digamos que estas imágenes técnicamente son increíbles y además tienen como este sentimiento sobrecogedor que te deja pensando que hay más allá, ¿no? Y eso me gusta mucho. Como que él se sumerge en el alma humana, como en un abismo de Ujú. sentimientos.
Sí, claro. Y bueno, digamos que él es más emocional, pero también está el trabajo de Max Lofer, que me parece increíble, que tiene como una atmósfera también surrealista y algo lúgubre. Y algo que me gusta mucho de él es este uso de texturas que parece como aerografía. Yo también quería como tratar de trabajar algo de texturas que pues ahorita podemos ver un poquito más de cerca. Las mías obviamente son como más de lápiz y más sueltas, pero este ruido también me parece que lo transforma a uno Muy como a retro, otro ¿cierto? campo. Sí, Ese ruido le súper. da un aire retro al color, Sí, me sí. encanta. Me parece que las hace aún más poderosas, como que de en serio lo transportan a uno hacia otro lado. Entonces estoy viendo estas. Hay un ilustrador que está haciendo algo muy chévere también, como de cosas del despertar de la conciencia, que es Manifiesto 79. Él incluso tiene como un proyecto como de Sigue al Conejo Blanco, se llama, y es súper chévere porque habla como de ese asunto, como el despertar de la conciencia. Estas son unas risografías que hizo divinas, yo las tengo en mi casa, y no, creo que también abordar esos temas es algo que se está dando mucho en la ilustración, en el diseño gráfico ahorita. Entonces, eso me parece muy chévere. Entonces, bueno, empecemos Dale, entonces. dale. Esta que Menos están me que quiero. viendo fue mi Antes, primera pata. antes de que empecemos con algunos comentarios, tengo mensajes para ti desde el grupo, desde el chat de YouTube. Natalie, saludos de Tourist Coffee. Ay, hola, Normi y Elena, tienen un café delicioso, chicos, por favor, Está mírenlo. también, está también Diana Ojeda, Ay, Norma, sí, Norma Gaitán, es la personita que te está hablando desde Tourist Café. hola, chicas. Nicolás Cuervo, también tenemos Ana María Qué bonito. Benjumea de la Rosa, La más linda de todas. Juan Mojica, Jorge Ávila, Diana Ojeda, Julio César Martínez. Ay, divinos. Los amo. eh, Mark Vargas dice, muy cool tu trabajo. Y también tenemos a Néstor Benjumea y a El más Ingrid cool. Tatiana Ponce Esperanza. Muchas gracias a todos por unirse a la charla. Hola a todos. Qué rico. Ya uno se relaja mucho más pensando que tiene a los amigos escuchando y no está Sí. hablando como aire. Divinos, los amo. Bueno, esta fue mejor la prueba, ¿no? Esta Sí, fue esta como, fue, sí, ¡pum! este fue mi test de entrada. Entonces, esta franjita que ven aquí arriba fue lo que me llegó en el mail. Y me dijeron, listo, tienes que continuar eso con una ilustración blanco, negro, gris, de lo que quieras que tenga que ver con caída libre. Sí, disfrútalo, tienes una semana. Y bueno, precisamente en ese momento, como les conté, yo estaba en un momento muy duro. Mi papá tuvo un infarto por primera vez en su vida. Mi papá es la persona más sana del planeta y más fuerte que yo he conocido, entonces ese asunto de que él estuviera al borde de la muerte en un momento, que es algo que yo nunca había considerado jamás, que mi papá pudiera no estar. Este asunto del COVID, yo tenía que correr al hospital durante el día, me quedaba con mi papá una noche, volvía, pasaba donde mi mamá, organizaba cosas, me iba a mi casa, trataba de trabajar, no dormía y yo sentí como que empecé a perder la percepción del tiempo. No podía concentrarme y sentía como que estaba en una dimensión desconocida. Y creo que literalmente sentía que estaba perdiendo la cabeza entre tanto estrés. Creo que de aquí viene esta ilustración. Es precisamente eso, literal, perder la cabeza entre tantas cosas que estaban pasando que no sabía cómo lidiar con ellas y sentir como
que estaba en un lugar en el que nunca había estado. Bueno, la verdad es que pues yo vi la ilustración y yo dije, esto está muy chistoso como para animarlo. Y yo hace rato no animo, entonces dije como, pues, hagámosle. O sea, yo entiendo que el proyecto es impreso, pero pues me parece chévere como que esto esté como girando detrás y como la sangre expandiéndose. Estaba un poco gore esa semana y pues estaba en un hospital y había visto muchas cosas, entonces creo que eso también colaboró. Sí. Y esta fue, pues, de entrada la primera que empecé a animar ya fue esta, fue ya con toda. Aquí está la continuación, aquí está la pata, es esta franjita que está aquí. La anterior, sí. Que tú no la viste, sino cuando salió publicada. Exacto, que pues es súper chévere. Y pues aquí está como la continuación que le dio Lorena, que es muy linda. Entonces me pareció súper chévere como esto súper gore horrible que yo hice se convirtió en un universo súper cute de Lorena. Fue como, qué chévere. Y pues sobre todo, yo tampoco me había alcanzado a imaginar que venía antes, ¿sí? Como que yo vi esta franja blanco y negro, estas franjitas podrían ser cualquier cosa, y uno va a ver y pues son como unos chuzos, como unas cosas punzantes que dejó Wilson Borja, y pues para mí es como sorprendente también ver eso, como que él puso ahí casi que intencionalmente para que uno continuara pues con la pata su ilustración. Entonces eso me pareció súper chévere. Y bueno, a partir de esta, pues ya Lewis me explicó como pues que la idea no era hacer como solo una ilustración con un elemento, sino tener como una narración como con un antes, un mientras, como un asunto más como que contara una historia. Sí, pero perdona, te interrumpo. Esa tú me preguntabas qué tan fuerte era, recuerdo cuando Sí, pues yo tenía miedo porque yo toda nueva y haciendo cosas medio sangrientas. No, a mí me pareció maravillosa. Lo interesante fue que inmediatamente ya entendiste cómo era el proyecto cuando apareció publicado y que eso es parte como muy interesante del juego. Eso es el juego del cadáver exquisito, tiene que ver con eso, ¿no? Con sorprenderse con el jugar. Esto también es como un juego, pero dentro del juego hay mucho de en serio, ¿no? Porque están pasando cosas que, por un lado, uno está jugando como ilustrador, me imagino, y por otro me está pasando algo muy específico, ¿no? Semana a semana. Total. No, pues y que a mí también me parece que en esa semana que tú enviaste esta ilustración, yo creo que más de uno de nosotros estaba perdiendo la cabeza. O sea, empezaron a pasar también tantas cosas raras en el mundo que expresó en resumen perfecto lo que estaba pasando para esos días. Ay, qué linda, Luisa. Sí, pues para mí, la verdad, para mí fue un desahogo increíble. A mí me sentó muy bien, como que solté como ese desespero que traía. Okay. Y bueno, lo que pasa es que han pasado muchas cosas, ¿no? Este año ha sido el año de la catástrofe por todos lados. Entonces, bueno, empezó la semana 2, esta fue la patica que me llegó, que me pareció súper chévere, que creo que es de Más Andresito. orgánico. Sí, pero tú ni idea, en ese momento no sabía. Sí. No, ni idea, no tenía ni idea. Entonces me pareció chévere que ya había algo partido como entre una luz y una mancha oscura, entonces eso me pareció interesante para trabajarlo. Esta fue mi ilustración. Esta semana fue muy dura, creo que a nivel mundial. Fue la semana de la muerte de George Floyd a manos del racismo policial estadounidense, y eso desencadenó disturbios, incendios en Estados Unidos, y al mismo tiempo aquí en Colombia, en Bogotá específicamente, estaban desalojando a la gente de predios de invasión en plena pandemia, y a mí eso, pues cuando hablé
de eso con mi prima, que es Diana Ojeda, ella fue la que me contó, yo la verdad no tenía ni idea, yo no podía creerlo. O sea, ¿cómo nos puede faltar tanta humanidad de desalojar a alguien de su casa? Y lo que me pareció increíble fue que esta gente dijo como, listo, nos vamos. Yo le dejo mi casa, pero antes de irse lo que hacían era quemar sus casas y la dejaban quemándose. Y chao. Y a mí eso me pareció tan poético porque era como muy al estilo de la estrategia del caracol de ahí tienen su hijo de puta casa pintada, es como listo, me van a sacar, yo me voy, pero ustedes aquí no se quedan con nada de lo que yo he construido, y quemaron todo. Y a mí eso, a mí me llegó al alma. Como que pues también tanta ira que le produce a uno que la gente sea así, pues el racismo en Estados Unidos, el racismo en Colombia, esta indiferencia, esta falta de tolerancia. Yo esta semana estaba muerta del estrés, de la piedra, sentía que mi cabeza también se estaba incendiando con todas las cosas que estaba pasando y yo quería quemarlo todo, quería quemar edificios, creo que es como ese sentimiento que uno dice como algo tiene que cambiar y uno quisiera hacerlo, pero pues bueno, yo no soy capaz de quemar nada, pero pude manifestarlo a través de la ilustración y soltarme ese peso que traía encima. Entonces sí, esta fue la segunda semana. Y bueno, creo que definitivamente aquí se ven como los 3 momentos que planteé. Yo decidí que quería hacer como unas burbujas de tiempo. Entonces creo que esto va a ser recurrente en lo que vamos a ver del resto de las ilustraciones que he hecho, que son como estos circulitos que representan cosas que están pasando antes, mientras tanto o después de esta ilustración grande que está en el fondo. Sabes que con esta podríamos ir mirando preguntas, resolviendo a la vez varias, porque había una que tenía que ver con una charla que tuvimos esta semana con Julián Velázquez en una sesión hablando como de lo bello y la belleza, pues, y la fealdad, que es una pregunta que de hecho me hizo muy pertinente. Estamos hablando de collage y me preguntó sobre esas dos cosas en mi trabajo. Pero quisiera traspolar un poco esa pregunta en el contexto de este tipo de imágenes, ¿no? Porque ahí está conviviendo como la belleza de una gráfica muy sofisticada, digamos, con la fealdad del tema, ¿no? Y bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso en tu trabajo? ¿Cómo manejas esa parte como de la belleza o desde lo técnico, de la manera de hacerlo y también la fealdad? O sea, y también ¿qué piensas de eso en la ilustración? Pues yo creo que tanto en este proyecto como incluso en el Manual de Carroña y en Animaleja, creo que se muestra algo que yo creo fehacientemente de la vida, y es que aún las cosas más horribles tienen algo bonito, positivo de fondo. Entonces, para mí es encontrar esta dicotomía, ¿no? Entonces, no porque algo sea burdo, feo o nos moleste, tiene que ser expresado como algo burdo, obsceno y feo. O sea, hay muchas formas de comunicar una misma idea. Y para mí, creo que siempre me parece que es más fácil llegarle a la gente con algo que es visualmente bello, para que el mensaje que no es tan bello cale en la mente de las personas. Ok. Entonces sí, pues creo que ya técnicamente parte de mi terapia en cuarentena ha sido como este asunto como de dedicarme a las lineecitas y a los detalles, que es un poco como lo que nos contaba Lu de su bordado, ¿no? Como que ella se sienta y se desconecta cuando está bordando. Pues yo también siento que a mí me calma dedicarme a hacer cada una de estas lineecitas, que además, aunque son digitales, pues me siento cómoda porque siento que es como casi que el lápiz sobre el papel. Entonces es como una terapia para mí darle como este montón de texturas y movimientos y que enriquecen mucho la imagen. Entonces, pues
aparte de la narrativa, pues ya tenemos muchas cosas que mirar, ¿sí? Como que el Claro. ojo se entretiene y puede pasar más tiempo viendo una ilustración si hay tantos detalles y tantas cositas, y el mensaje entonces se vuelve más fuerte. Ok, no, también te lo preguntaba por este tipo de proyectos, ¿no? Que no estando como tras bambalinas, siendo autor y también una persona como que organiza entre comillas, porque cada autor tiene su lógica y no hay que hablar mucho. Es un como lo que venía sucediendo en gráfica, ¿cierto? A veces, o lo que a veces uno ve en ilustración, generalmente correspondiendo a esos cánones de belleza y de practicidad. Entonces, a veces al que ilustra, sobre todo en los encargos, le piden de alguna manera que le dé esa fachada a algo, ¿no? Le dé ese tamiz de belleza a un algo. Y en este Sí. caso, en este proyecto, como que eso hemos hablado con varios autores, no sé cómo lo pienses, es como que lo bello puede no ser bello, o sea, uno puede llegar a ser una imagen maravillosa, con puntos, con líneas, bella, pero para el momento que estamos viviendo, de pronto el que salga la voz propia y el carácter del autor es lo que veo está pasando en tu caso y en varios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ha cambiado, digamos, la gráfica para ti luego, me imagino, y para todos, y va cambiando con esto que está sucediendo, ¿no? Con la pandemia? ¿Qué tipo de imágenes deberían ocurrir en este contexto? Me pregunto. Uf, no sé, yo siento que en este contexto tiene que surgir todo tipo de imágenes. Sí, obviamente todos estamos estresados, desesperados y eso se expresa, pero creo que también dentro de la pandemia uno ha aprendido cosas nuevas que son bonitas. Pues yo me imagino, para la gente que tiene hijos y vive con ellos, que en un principio puede haber sido terrible, pero han aprendido a conocer mejor a sus hijos. Es como encontrar también esos momentos de luz entre las cosas que son difíciles. Y creo que eso hace que en este momento todo tipo de imágenes son válidas, porque todos tenemos los sentimientos a flor de piel. Cuando somos felices nos sentimos muy felices y hemos estado en momentos de estrés que no habíamos conocido antes. Entonces creo que también es chévere como que la gente busque referentes donde se siente identificado y se pueda expresar, y que eso esté surgiendo alrededor del mundo, no solo de una forma local. Ok. Bueno, ahí te interrumpí un poco, Natalie, continúa con página a página. Bueno, esta fue la que apareció, ¿cierto? Fue Sí. lo que viste Entonces aquí fue como, inicio. le estaba continuando esta Andresiño, que me pareció súper chévere porque es una ilustración como de un accidente que también es una chica. Entonces, me pareció súper chévere como estas dos encajaban como en temática, y sobre todo este ritmo que él tiene de los cuadros se continúa también con el ritmo que yo tengo de los círculos, y eso fue una sorpresa como bonita también. Okay. Como que me pareció como fortuito y chévere. Sí, porque ninguno conocía ni la anterior ni bien la que seguía, y funcionó muy bien. Sí, O sea, hay una cohesión ahí extraña, sí. Emocionada de saber qué va a pasar después. Como en qué se van a convertir ese humo y esas piernitas. Bueno, esa fue la segunda, esta es la tercera semana. Esta tercera semana, esta pata que me llegó es una pata súper específica, ¿no? Entonces, de una vez ya me está diciendo que arriba hay una composición central. Hay una división súper clara de claro y oscuro que a mí me encanta, porque creo que uno como ilustrador también ilustra como es su personalidad, y yo soy muy de extremos, o sea, yo soy como o sí rotundo o no rotundo. Entonces me gusta mucho cuando vienen estas patas que son súper blancas y súper negras. Pero además me planteó algo muy interesante, y es que la composición iba a ser central, porque yo quería como continuar un poco con lo que venía pasando arriba. No quería como decir como, bueno, esta hora va a ser diagonal. No, quería mantener eso, me parecía chévere continuar. Entonces, para esta tercera entrega yo quería lidiar con algo que
para mí siempre ha sido muy difícil y es la crisis matrimonial de mis papás. Como que, pues si yo estoy en un matrimonio de 36 años, no es fácil. Y yo siempre me he sentido como un poco atrapada entre ellos dos. Y las relaciones en general son complicadas, son muy complicadas. Yo creo que todos hemos tenido una relación que creíamos que iba a ser por siempre, que era como este asunto que pensamos como, no, pues esto, soy feliz en este momento y seguramente voy a seguir siéndolo por mucho más o hasta que me muera y la verdad es que las cosas cambian y eso es difícil de aceptar. Esta ilustración para mí fue literalmente, se me llenó la copa. Y eso nos pasa mucho en las relaciones, nosotros dejamos pasar cosas y esto se va llenando y se va llenando hasta que un día todo explota porque uno ya no puede aguantarse más. Pero creo que toda esa energía que uno le puso a las cosas no se desperdicia, sino que sigue y se transforma en otra cosa, porque las cosas cambian y está bien. Y esa energía que uno le estaba poniendo a esta relación, cuando se acabe, puede ponérsela a otra cosa que va a seguir fluyendo. Entonces, creo que eso era lo que yo estaba buscando, como representar con este río de energía que va bajando. Y es como que también está bien que las cosas se acaben, que fue algo que alcanzó a salir en el live, que era algo que me decía Francisco Toquica cuando yo pues trabajaba con ellos en Toquica Studio. Y creo que las primeras veces que él me dijo esa frase y me parecía como algo fatalista, lo lindo de las cosas es que se acaben, suena horrible, pero creo que tal vez una de las frases que más me han calado en la vida, porque claro que sí, claro que es maravilloso que las cosas se acaben, las cosas cambian y se transforman en otras cosas. Lo chévere de que las cosas se acaben es que otras cosas nuevas puedan empezar y uno aprende de todas las situaciones en las que está. Entonces, pues bueno, para esta yo tenía muy claro que quería como como una representación un poco griega, como de estatuas, como estas cosas que uno piensa que perduran por siempre, pero hasta esas cosas se rompen y se caen y no duran por pues toda la vida. Y obviamente quería estos dos personajes, masculino y femenino, que se alejan, porque eso pasa en las relaciones cambian y uno inevitablemente a veces pues se distancia, se crea distancia entre las personas. Y bueno, pues sí, soy como yo un poco atrapada entre estos pensamientos. Ven, los que les decía, es que en serio, o sea, para mí este proyecto me ha ahorrado como viajes, un par de citas al psicólogo, o sea, yo he hecho catarsis de muchas cosas. Haciendo esta ilustración, yo definitivamente me di cuenta que hay que dejar fluir las cosas y las cosas que decían mis papás, pues eso también es como asunto de ellos, es su relación y yo no tengo por qué estar metida en la mitad. Y esa es una lección que es dura de aprender, porque uno quiere, como que uno siempre lucha como porque las cosas se mantengan igual, por lo menos yo hago mucho eso. Y el cambio a veces me da duro, porque pues son cosas estables que he tenido toda la vida. Entonces, también aprender a soltar, me parece que es importante. Interesante. Esta igual la presentaste en una fachada, ¿verdad? O sea, esta la probaste. Sí. Ay, sí, Andrés me mandó ahorita el video. No te voy a acorchar con que lo busques, pero lo interesante es que fue una imagen de 25 por 25 centímetros que se proyectó en una fachada e inmediatamente ya la imagen empezó a cobrar como otra materialidad, ¿no? Como otra vida. Uf, sí, se ve increíble. Ahorita les muestro el video, ahorita yo por aquí lo tengo, no hay lío.
Y sí, es increíble ver estas estatuas así gigantes proyectadas en ese edificio. Es que ese proyecto de Toquica está súper chévere, la verdad. Y están moviéndose también cosas interesantes ahí, pues han tenido muchos artículos en Cartel Urbano también, y en El Tiempo ahorita va a salir un artículo, entonces pues buenísimo, buenísimo también como ese tipo de cosas. Que también la prensa esté apoyando esos otros medios de comunicación que se están dando. Entonces, chévere, súper chévere. Gracias, Andrés, si estás escuchando. Súper querido proyectar esas cosas. Bueno. Listo. Esa fue la tercera semana. Entonces, sí, entonces la tercera semana un poco más grecorromana la cosa, un apocalipsis sí. diferente. Por aquí Ingrid Tatiana Ponce Esparza. Natalie, eres la mejor. Oh. Le damos también la bienvenida a Rodrigo Laverde. Te adoro. Alexander Bustamante, está Fabiola y María Luisa también se unieron a la charla. Uy, qué chévere que haya gente y nos esté escuchando. Uy, esta semana 4 me parece familiar esa, no sé si... Uy, a mí esta en particular, esta ilustración en particular me pareció muy, muy interesante y quiero escuchar de qué viene porque, yo me sentí, Dios mío, otra vez como súper identificada, otra vez con esa imagen, no, es que... Veamos, Natalie. Pues, ¿qué pasó con esas manchas? De entrada, chévere, me volvió a tocar una súper central, entonces yo dije, sigamos con ese flow, me parece chévere, que viene como estas dos cosas de hacia afuera que se van juntando, entonces vamos a darle un centro. Y para esa entrega, precisamente esa semana, estaba hablando con un súper diseñador gráfico que es calidoso y estábamos hablando de lo difícil y arduo y complicado que es el aceptarse uno mismo. El uno aprender a conocerse y es un proceso por el que todos pasamos. Hay gente que ni siquiera lo ha logrado y para mí ese proceso consistió en conciliarme con mi lado femenino, pues porque yo antes creía que ser femenina y que me gustaran las cosas femeninas me hacía débil, entonces había hecho como estas corazas en mis relaciones y yo no permitía que la gente pasara más allá de ellas. Y bueno, lo chistoso es que este proceso para mí se dio porque me fui con mi mejor amiga para Perú y tuvimos un viaje increíble, 15 días, 8 ciudades, estábamos mamadas, no podíamos más, llegamos al aeropuerto, nos íbamos a volver a Colombia y nos dejó el avión. Estábamos tan cansadas que ya no teníamos ni cabeza. Y pues Anita se devolvió como a los 2 días, cogió el siguiente vuelo, ya tenía que venirse de una y yo dije, no, yo no me voy a volver en un avión, yo voy a seguir viajando sola. Me subo por tierra y conozco todo lo que pueda. Entonces fueron 2 semanas de estar sola, pero fui supremamente afortunada. Siento que esas 2 semanas de poder estar tiempo conmigo y entender por qué estaba haciendo las cosas que estaba haciendo, poder reflexionar sobre mis relaciones, sobre mí misma, sobre qué expectativas tenía de mí a futuro para mis relaciones y qué tenía que poner de mi parte para tumbar estos muros que me había construido. Fue un momento maravilloso y pues fueron 2 semanas en las que yo me fui sin saber más o menos como a qué sitios iba a llegar, pero a todos los lugares donde llegué encontré un hogar y gente que fue maravillosa conmigo, entonces también fue para mí conectarme con el universo y sentir como este amor que es global y que se conectaba al tiempo con el hecho de que yo me empezara a querer a mí misma y aceptarme y poder compartirlo con otras personas que no conocía y que fueron increíblemente amables conmigo, fue
pues fue un proceso que yo creo que fue único en la vida y que espero pueda tener otra vez. Pero bueno, fue muy curioso como que en este viaje, yo por sí ya estaba súper obsesionada con los flamingos porque me parecen divinos y además son como la viva imagen de lo kitsch, ¿no? Y pues son rosados y yo cuando chiquita nunca quise tener algo rosado ni verme como una niña ni nada y pues ya era como el momento en el que estaba aceptando como estas cosas de ser niña que son chéveres, pues qué rico también poder disfrutar otros colores y otras cosas, entonces Claro. estaba obsesionada con las cosas rosadas y ver todo este montón de flamingos durante el viaje, pues eso hizo que el flamingo se convirtiera para mí como en un tótem, entonces pues incluso tengo uno tatuado en un tobillo, cuando llegué de ese viaje me lo tatué para recordarme a mí misma como ese amor propio que por fin encontré y que estuve buscando por mucho tiempo en mi vida. Ok. Sí, y el blanco negro ahí le da otra connotación, ¿no? Porque con color esta imagen sería otra cosa, muy kitsch, Sí. como tú dices. Sí, el blanco negro acá funcionó muy bien. Funcionó muy bien Sí, para lo que estás haciendo, ¿no? Que lo tuyo, yo no sé, tú me dirás si me equivoco, pero es muy música, ¿no? Muy portada en gráfica, muy portada Uf, no, sería increíble si de pudiera rock, no empezar a sé. hacer unos disquitos. Pero hay algo de eso o no? O No, total, nada, de total. esa Yo tengo estética, pues. muy en la cabeza, cuando estoy haciendo cada ilustración, yo tengo perfectamente claro en la cabeza una canción en específico. Mi banda favorita es de Pixies y para esta obviamente la canción que tiene en la cabeza es de Pixies. Entonces, excelente banda. es que Pixies también es otra banda que te transporta como a otro mundo, como también del surrealismo que me parece maravilloso. Es mi banda favorita desde que tengo como 14 años. Bien. Yo Muy bien. tengo un soft spot por los The Smiths y también, También. es una locura. Sí, The Smiths también increíble. Y bueno, aquí ya Bueno. empecé a hacer como más cositas con la animación y eso me pareció súper chévere. Creo que también para esto ha sido como mi momento de experimentación también en la animación, que era algo que hace rato no hacía, entonces pues estoy súper contenta como de ir haciendo cositas. Aunque las estoy haciendo con el timeline del Photoshop, que es un poquito limitado, pero ha sido chévere como experimentar con eso. Sí, va quedando lo otro, un poco que hablamos al comienzo de participar acá. Yo te decía, pues, a cada autor igual, como que piensen en la serie de lo que están haciendo, ¿cierto? Piensen en, vuélvanlo algo o cómo se van a conectar esas. Y yo veo que tú lo estás haciendo, de alguna manera se te está volviendo un microproyecto dentro de un proyecto más grande y eso es un poco la idea nuestra, ¿no? Y en tu caso ese microproyecto, ¿cómo lo estás viendo? ¿Vas a hacer más GIF o cómo has ido trabajando con eso? No, pues yo la verdad estoy súper entusiasmada con eso porque pues también Animaleja con la pandemia estamos replanteando el libro impreso y estamos pensando en hacer un ebook. Entonces yo ya estoy como, sí, hacemos esto animado y que se mueva el pajarito y entonces que se vaya y baje la lágrima. Entonces, sí, para mí ya es como quiero animar todo. Que es difícil porque también toma mucho tiempo. Pero no, chévere, chévere. La verdad ha sido como muy inspirador para otros proyectos, que también me parece como bonito eso. Ok. Bueno, esta fue, después de esta ya siguió. Tengo la de esta semana, la de la semana pasada. Sí, la otra está ahí, de esa hablamos ahora. Pero es muy extraño pues ser parte como del editor, más que editor como sabemos que es un ritmo fuerte para los ilustradores, una ilustración por semana, ¿no? No creo que es poca cosa, o sea, construir una imagen de ceros en una semana y cuando has hecho imágenes como las anteriores, me imagino que llega a un punto el desgaste, ¿no? Y en esta semana se pueden ver
algunas cosas y cómo lo tramitas ese desgaste, cómo le das la vuelta para que puedas hacer algo como lo que haces. Uf, pues bueno, la verdad, yo esta semana voy súper atrasada. Qué mal. Precisamente por eso, porque claro, uno se emociona y cada vez quiere hacer algo mejor y algo más grande y que se mueva y tenga más elementos y entonces cada vez más, ¿no? Y pues bueno, igual también hay que trabajar, entonces pues es difícil poder lograr tantas cosas en una sola semana, pero cuando uno está tan entusiasmado y tan metido en el asunto, uno le hace tiempo. Es como, bueno, dormir será para los débiles porque yo voy a terminar esto hoy. Entonces Sí. es como ese esfuerzo, que es como hago esto, sea como sea. Yo tenía un profesor en la universidad cuando estaba en la escuela que, que nos decía algo así como que, y es que ustedes qué hacen entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, o sea, ahí tienen tiempo. Y al principio uno era como que no, pero este man, ¿qué más quiere que yo haga? Pero después, cuando uno se da cuenta que uno trabaja en cosas que realmente le interesan, uno vale la pena gastarle el tiempo y estrechar pues, el poquito tiempo de dormir que uno a veces tiene cuando está trabajando. No, sí, por ejemplo, específico con esta ilustración que vamos a ver, que es la que a mí me ha dado súper duro, pasaron dos cosas. Primero, yo dije, tengo que hacer esto porque estos sentimientos que yo tengo por dentro no se me van a ir hasta que pueda soltarlos de alguna forma, entonces tengo que hacer esto. Y después de empezar la ilustración, yo sentí varias veces que no iba a poder terminar. Yo la veía y decía, no, no puedo, esto, o sea, me dio muy duro. Pues bueno, creo que es mejor que se las muestre. Dale, veamos. Esta era la pata, venía entonces como algo que fluía, como algo muy lindo. Tengo la impresión, no sé por qué, que esta es de Luisa. No, no lo he visto, pero puede ser. Y bueno, pasó esto en Colombia, ¿no? Nos enteramos de esto en Colombia porque en realidad estas cosas pasan todo el tiempo y uno no se entera. Y en Colombia no pasa nada. Y cuando yo escuché la noticia, yo dije, no, no puede ser. O sea, estas cosas que pasan en Colombia tan dolorosas no pueden ser reales. Y sentí que mi primer impulso fue como decir, no, no voy a pensar en eso, tengo que pensar en algo feliz. Y me di cuenta que eso es algo que hacemos en Colombia todo el tiempo. Y por eso tal vez somos uno de los países más felices del mundo, porque vivimos tantas tragedias tan horribles que es más fácil uno tomarse una cerveza y ver a los amigos que pensar en estas cosas tan horribles que pasan aquí. Y además creo que somos un país sin memoria. Y si yo gráficamente puedo ayudar a hacer esa memoria, pues creo que es mi deber. No me puedo imaginar lo que es el dolor que ha sentido esta niña ahorita, porque yo siento muchísimo dolor de imaginarme que esto le pasó. Y no, o sea, mi dolor no se debe comparar en lo más mínimo con lo que ella está viviendo en este momento. Y después ver lo que había pasado con el fiscal y la imputación de cargos fue la tapa de la indignación. Y yo tenía no sé, sentía que tenía que hacer algo, porque no podía dormir, estaba súper triste y esto me ayudó a sacarme un poco la indignación que tengo. Todavía tengo mucha rabia, tengo mucha tristeza, pero siento que al menos estoy haciendo algo frente a la impotencia que me generó inicialmente la noticia. No, pues un poco
esta imagen habla de todo, ¿no? Es decir, cierra muchas cosas. Conceptualmente el nombre, ¿no? Estamos en caída libre, pero a la par que va sucediendo la pandemia, van pasando cosas con el país, con el Sí, mundo, con un nosotros país que mismos. también está en caída libre desde hace años de Exactamente. los años. ¿Cómo, eso te iba a decir, cómo es el país? En tu obra, qué tanto espacio le has dado a hablar de eso, a hablar del país o hablar de lo que opinas sobre lo que está sucediendo acá? Mm, ¿Qué tanto espacio y Pues cuando lo has hecho, cómo lo has hecho? yo creo que definitivamente por mucho tiempo fui muy apolítica. No hacía esto que les decía ahorita, que es como prefiero no pensar en eso porque son cosas que no puedo cambiar, entonces es mejor soltarlas y tratar de hacer lo que pueda desde mi perspectiva en mi vida y concentrarme en lo mío, pero creo que eso Ujú. es un error en el que caemos todos. Yo el año pasado creo que con las marchas empecé un camino de estar más consciente de, primero, del privilegio de clase que tengo. Yo no crecí en un ambiente súper acaudalado ni nada por el estilo, pero eh, he tenido tantas ventajas que tanta gente en Colombia no tiene por tantas circunstancias precarias, por la corrupción, por el egoísmo, por la avaricia humana de querer acabar con un páramo solo para tener más dinero. Y esto Ujú. ha sido algo que me ha movido mucho y pues por eso empezó el Manual de Carroña y creo que cada vez que escucho estas noticias estoy más consciente de qué está pasando en el mundo y estoy aún más consciente que desde mi carrera tengo que empezar a hacer algo para ayudar a cambiar esa situación. Puede que uno no logre nada, pero sentir que al menos lo estoy intentando y que estoy intentando aportar algo o por lo menos puedo decir libremente mi opinión y decirla fuerte. Ok. Eh, Me gustaría un poco si hay preguntas o comentarios de los que nos están escuchando, buenísimo, ¿no? Para aprovechar esta imagen, si las hay, Luisa. Sí, aquí Eh, Pao Marie Antoniette dice gracias por dejar ese registro, pero parece que todo el mundo lo está procesando, la verdad, yo también Ay, estoy procesando tu sí, ilustración. es pesada, es un poco pesada. No, que y es, es porque también esas cosas pasan más frecuentemente de lo que uno se imagina, tristemente, y, y la impotencia de no poder hacer algo lo lleva a uno como a un punto de casi enloquecer cuando Sí. uno no tiene una forma de reaccionar. Dice, Monsi Delgado dice, me encanta tu trabajo y el abordaje que le das a los temas tan sensibles. Ay, gracias, Monsi. Em, sí. si Pues quieres sí, hacemos, en serio este proyecto para mí ha sido eh, catártico en todos los sentidos. Mm, sí. Mm, si hay alguna, Luisa, si no, todo bien. sí, por el momento esos son los comentarios que tenemos. Nicolás Cuervo nos hizo llorar. María Luisa Florian nos duele. Cosas que Ay, duelen y siguen pasando, dice Ligia Quiroga. Hasta el momento, esos son los comentarios. Dice Julio César Martínez Bernal. Creo que esto es un manifiesto objetivo. Me gustaría pensar en un país distinto, pero esta es la realidad. Ok, Mm. bueno, sí, si quieres ver en Natalie, bueno, como continuando un poco es eso, ¿no? Después de esa, como en la caída libre, como en la narración, y como lo que has venido haciendo, sigue otra, ¿sí? Después o sea, pasan cosas, no es que pasen porque permanecen,
Sí. pero sí, sigue otra, o sea, ¿cómo es la semana a semana? O sea, después de la semana uno dice, bueno, y viene otra, después de eso, y sí, viene la otra. Y así ha Sí. pasado con las narraciones que estamos planteando nosotros entre varias personas. Después de esa, ¿qué viene? Me quisiera preguntar, o sea, ya dijiste un montón de cosas. Después de esa, ¿qué? Ya la que sigue ya la tengo pensada, pero Ujú. no quiero adelantarles nada. Ya, obviamente va a ser un poquito más alegre porque necesito también como resurgir un poco de ese lugar tan oscuro en el que estuve sumida durante la semana. Em, pero sí, creo que eso también ha sido lo chévere, como poder ver cosas de mis emociones que son bonitas, que me hacen feliz, como el aprender a quererme a mí misma, cosas que me ponen muy triste y me dan muy duro, cosas que me dan ira y cosas bonitas como el amor hacia los demás. Entonces ha sido como creo que esto es como una exploración completa de mi ser que estoy poniéndole al mundo en la cara. Pero sí, seguramente, pues me quedan 4 historias, 5 historias me quedan. Sí. Eh, entonces sí, creo que todavía tengo varios temas con los cuales lidiar, entonces Sí, en pues vamos. 5 no van a caber todos, pero hay algo interesante ahí, es como la catarsis colectiva, ¿no? Lo que está sucediendo, se siente en la energía de cada una de esas tiras de narración. Pues sí. Cada uno yendo a su manera en esa caída, que también puede ser positiva o negativa, depende como uno la vea, ¿no? Sí, ¿no? Y súper emocionada de ver cómo se van continuando las Sí. ilustraciones. Esa es una de Semana las preguntas, esa es una de las preguntas que nos hacen aquí, que nos hicieron antes, que cómo ves, Pues cómo las historias. aprovechemos un poco para eso. Sí, miremos Sí. eh, tenemos, tenemos como algunas piezas que nos ha ofrecido Natalie a los que estén siguiendo no solo este vivo, sino apoyando como este tipo de proyectos independientes también y conectándose con nosotros. Entonces, pues no, elijamos 2 preguntas, Natalie, tú finalmente las elegiste para ese eh, premio que tienen los que nos escuchan. yo le cedo la pelota a Lu. Uy, a mí, ya, mierda. Bueno, vamos a hacer 2 preguntas, espérate acá. Elijamos. Todas son muy técnicas, pero súper interesantes. Vamos a ver. ¿Dónde están? Es que aquí no los tengo. Ah, sí. Bueno, ¿qué es lo primero? Pregunta Juliana, ¿sí? ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza cuando te sientes inspirada? Y desde ahí, ¿cómo empiezas a desarrollar esa inspiración? O sea, una pregunta, inspiración, ¿cierto? La palabra, Sí. ¿cómo es? Eh, pues bueno, definitivamente para este proyecto en específico, ha sido muy de mi estado mental y emocional del momento. Mm. Eh, yo soy una persona que creo que a veces para mí es incluso difícil diferenciar las emociones de la lógica porque yo apenas siento algo, inmediatamente empiezo a preguntar por qué siento esto, qué causó que me sienta así, qué cosas hay en mi pasado que me despierta, que me haga sentir así. Entonces, siempre estoy poniéndole lógica y digamos que organizando mis sentimientos. Entonces, cuando pasan estas cosas como una noticia o una conversación, ya, se le viene a uno una chispa, ¿no? Y así empieza normalmente. Entonces, como no, o estaba hablando con un amigo de esto, o pasó esto con esta persona que me dio piedra, o vi esta noticia, y inmediatamente empiezo a pensar como, ¿qué me hace sentir eso y por qué me siento así? E inmediatamente también empiezo a hacer asociaciones en mi cabeza de cómo puedo representar eso, ¿no? Como Ujú. es tener como en la idea, en la cabeza como una representación muy gráfica de mis sentimientos y casi que de golpe ya tengo más o menos una idea de qué quiero trabajar
o busco como imágenes de referencia que tengan que ver con algo similar, que me ayuden a impulsar ese sentimiento o ese proceso lógico que acabo de tener, y empiezo a componer. Entonces, pues primero hago como unos bocetos horribles como de bola y palo. No traje esa libreta, pero igual son unos mamarrachos que solo entiendo yo. Y después lo que hago, que es algo que hablábamos hace poquito, que digamos que tradicionalmente no es tan bien visto, es yo cojo y hago como un collage de base de los elementos que quiero representar y de la composición que tenía en la cabeza, y sobre eso empiezo a dibujar. Okay. Entonces, ese es como más o menos el proceso. Igual, lo chévere de las ilustraciones también es que van cambiando, ¿no? Entonces, como que a veces uno empieza con una idea súper fija y luego dice, esto funcionaría más si de pronto cambio este elemento por este otro elemento o cambio la composición hacia este lado. Entonces, también es chévere ver cómo van evolucionando esos bocetos o esos collages a través del proceso de ilustración. Ok, sí, ahí casi que estás hablando como de lo emocional primero y después lo pasas como por la razón para este proyecto, sí, o en general haces eso. Que es mi proceso general. Yo siento algo, okay, y siento como este fuego que me llena y luego trato de organizarlo. Y creo que eso es exactamente lo que pasa con la ilustración. Entonces, tengo como este pensamiento, esta emoción, y luego trato de racionalizarlo todo lo que puedo para componerlo y expresar lo que estoy sintiendo. Bueno, listo. Ahí otra pregunta. Bueno, es que hay unas que se relacionan con eso, ¿no? Sí, había unas parecidas. Sí. Sí, pues creo que hay algunas que están resueltas, pero ¿cómo es el proceso para pasar de tener unos referentes a una composición armada y lista? ¿Y cómo llevas un tema del que quieres hablar a una idea de ilustración sin que se sienta forzado? ¿Se la repito o bien? Dos pues, preguntas. Siento que es un poco lo que acabo de decir. No, sí, sabría qué más decir. La diferencia sí, un poco. ¿Cómo llevas un tema del que quieres hablar a una idea de ilustración sin que se sienta forzado? De pronto esa parte no podrías explorarla un poco en esta, ¿no? ¿Cómo hacer que no se sienta forzado la cosa? ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? Pues yo siento, por ejemplo, que ese collage inicial se siente forzado y es difícil como integrarlo, pero creo que ahí es donde entra como el dibujo y el pasar tiempo con la ilustración, ¿no? Entonces, pues, creo que aquí viene al caso algo que estábamos hablando esta semana, y es el talento versus el trabajo o la dedicación que uno le pone a las cosas. Para mí, en la vida me ha parecido que el talento es el 10% y ponerle el trabajo a las cosas es el 90% del asunto. Yo no soy la mejor pintando, no soy la mejor dibujando, no soy la mejor en muchísimas cosas, pero yo no paro de darle a una ilustración hasta que siento que tiene una cohesión, que está equilibrada, que muestra lo que yo quería mostrar, y es casi una obsesión que creo que tenemos los ilustradores, que no puedo dejar eso quieto hasta que esté como me lo imaginé en mi cabeza. Entonces es dedicarle mucho tiempo y bueno, creo que parte también es como, por ejemplo, en la cuarentena es no tener mucha vida, aparte del trabajo y la ilustración. Yo vivo en una cabaña, en una montaña en medio de la nada, entonces pues yo me levanto y empiezo a trabajar. Es maravilloso, yo lo amo. Mis momentos de dispersión es salir con mi perro a caminar por la montaña y volver a trabajar hasta las 12 de la noche, porque también algo que estamos hablando es como, ¿cuál es la diferencia entre tener un oficio y tener un trabajo, no? Y yo siento que a mí mi carrera es algo que me hace eternamente feliz y es algo que quiero estar haciendo todo el tiempo. Entonces, pues son procesos que lo hacen a uno feliz y pues que también son como un reto de hasta que no termine esta pieza como yo la quiero, no voy a parar.
Y creo que son esos retos como diarios lo que le llenan a uno la vida. Yo no podría tener un trabajo monótono en el que hago lo mismo todo el tiempo. Y por eso creo que esta carrera es lo mejor que me pudo haber pasado. Sí, como dices, afinar lo técnico para que puedas decir lo que quieras decir de la manera más precisa, ¿cierto? Sí. Entonces esas técnicas yo creo que están claras en algunos casos las que dominas, el blanco, negro, así a full, pero exploras también el lápiz, también los cubrientes, la pintura. Estás haciendo, además de trabajo digital, estás haciendo trabajo análogo en este momento o lo exploras. No, sobre todo digital, sobre todo digital, sí. Pues lo que pasa es que yo creo que para nosotros los ilustradores que no tenemos como una formación tan académica, tenemos muchas muletillas que el digital nos aguanta. Entonces, tanto el control Z como el guardar 30 versiones o lo que sea, pues eso digamos que como que le soporta a uno todas las inseguridades que tiene en las partes técnicas y pues bueno, creo que sería más chévere trabajar cosas más análogas, pero para mí yo he encontrado que lo digital es maravilloso, sí, o sea, con mis letillas y todo. Es como un medio en el que pues me siento mucho más cómoda de poder experimentar cosas sin tener que comprar unos óleos súper caros que voy a botar porque no lo logré. Entonces, y pues también hay muchas herramientas que uno va descubriendo y ahora hay unas cosas increíbles que uno nunca pensó que fueran a ser verdad. Entonces, pues sí, tener como pinceles que te pintan como si fuera óleo, pues en digital esto es algo revolucionario que nunca había visto la humanidad y me parece que es una herramienta que cada vez se expande más y que hay mucho por donde explorarla. Y me decías que, claro, la parte técnica y de dibujo, tú no llegaste desde diseño gráfico, ¿cómo fue? O sea, lo que estudiaste en pregrado y después, ¿cómo fue ese aprendizaje como de la herramienta, ¿no? Del oficio, de lo técnico. Pues yo me Como para gradué de un redondear lo que estás hablando. Sí, pues yo me gradué de un colegio donde lo más artístico era dibujo técnico. O sea, nada. Ahí no había nada. Entonces yo salí con la idea de, bueno, yo igual que mis papás tengo que estudiar economía y me gané una beca y entré al Rosario y dije, yo no puedo hacer esto el resto de mi vida, o sea, me voy a morir de el hastío, o sea, y yo en ese momento dibujaba como unas cosas de bola y palo, de pronto me gustaba llenar los tableros del colegio con árboles de eucaliptos, que era como más o menos lo único que podía medio dibujar, pero no tenía ningún conocimiento de dibujo. Y bueno, me puse a buscar como programas de ilustración y no encontré, pero encontré como el programa de diseño gráfico en la Tadeo que me pareció como interesante. Yo no entendía qué era el diseño gráfico ni para qué servía, pero yo convencida, fui donde mi papá y le dije, papá, yo no quiero estudiar economía, quiero estudiar diseño gráfico. Y mi papá me dijo, Nati, eso no es una carrera de verdad. Yo como, sí, te lo juro. Y eso fue súper difícil para mi papá, que es una persona tan tradicional, que es economista, entender que yo quería estudiar algo que me decía, no entiendo de qué vas a vivir. Y sinceramente, cuando yo tomé esa decisión, yo tampoco entendía de qué iba a vivir, pero estaba convencida de que yo no quería ser economista porque qué mamera. O sea, muy interesante y todo, pero no. Y bueno, en la Tadeo afortunadamente tuve muy buenos profesores que sí me enseñaron muchísimas cosas de ilustración, aunque pues yo creo que no aprende tanto como en 2 clases de dibujo y 2 de ilustración, una digital y una análoga, pero fueron como los cimientos de querer hacer más de eso. Igual yo también fui muy afortunada de entrar en una carrera que no sabía de qué se trataba y enamorarme absolutamente de todo lo que tiene que ver con el diseño gráfico. Desde web, identidad, animación, ilustración, entonces fui... Porque te gusta hacer diseño también, o sea, te gusta más de ilustrar, te gusta hacer diseño, ¿sí? Pues sí, yo principalmente vivo del diseño gráfico más que de la ilustración. La ilustración ha sido como este gustillo de hacer cosas extrañas y chéveres y de tener nuevos retos por fuera de mi trabajo tradicional.
Bueno, yo creo que ahí contestamos varias preguntas. Creo que podríamos ir ya cerrándonos. Nos Random. interesa como dar algunos referentes, más que referentes como que estás leyendo, que estás viendo en la pandemia y que nos quieres referenciar, que nos recomiendas. Y también Eh, aliado a esa pregunta, colombianos, pero ya hablaste de uno, de Manifiesto, ¿cierto? No sí. necesariamente tienen que ser colombianos, menciónanos varios, pero si hay otro colombiano por ahí, chévere. Eh, no, pues, o sea, creo que lo chévere de la pandemia ha sido poder también encontrar nuevos referentes que alimentan varios proyectos. Yo creo que una de las mejores ilustradoras colombianas es sin duda Lorena Álvarez, que también participa en el proyecto de la Simbra. Ella, el manejo de color de ella es tan increíble y para esto hace unas cosas blanco y negro y también son las cosas más divinas del planeta. No, pues no sé, o sea, es que creo que la pandemia ha sido como un momento para todos de aprovechar y hacer muchas cosas distintas, ¿no? Yo me he repetido series que amo, he encontrado nuevas, ahorita estoy como súper enamorada de estas películas indie en las que parece que no pasa nada y pasan muchas cosas, que creo que eso también ha terminado alimentando un poco los proyectos. Pero pues no sé, o sea, creo que eso ha sido lo chévere de tener el tiempo en casa para la gente y pues también para mí es encontrar muchos mundos distintos. Yo creo que cada semana me obsesiono con algo distinto, especialmente en música. Entonces, por ejemplo, esta semana, y precisamente porque estaba haciendo la ilustración de La Niña en Vera, he estado escuchando mucha canción protesta, canción social latinoamericana de los años 70. Entonces, ha estado full Mercedes Sosa, Facundo Cabral, Violeta Silvio Parra. Rodríguez. Sí, sí, así, total. Y a mí me gustan mucho las cosas viejas. Entonces, Okay. y las cosas que son así como nostálgicas. Entonces, como que me sumerjo en eso y armo un montón de playlists y armo como tableros de Pinterest que también tienen que ver con eso. Entonces, como conectando mucho la música y los referentes gráficos de los proyectos. Bien. Bueno, yo creo que ahí están un poco las preguntas. Cerraría con una cosa, la palabra libre en el proyecto, o sea, caída libre, cómo asumir la libertad cuando uno le dan la oportunidad de haga lo que quiera, cómo asumir la libertad, cómo la asumes en No, este pues yo trabajo creo y en que general y ya. yo creo que yo me la tomé de la forma más abusiva. Fue como, Sí, que estoy así era. sintiendo, eso es lo que voy a hacer. Prum. Eh, Sí. yo igual estuve viendo como que llevaban del proyecto y qué estaba pasando y uno dice como, bueno, ¿cómo puedo adaptarme pero tener como mi propia voz? Porque pues también esa es la idea de que seamos un equipo tan diverso, que todos tenemos una voz muy distinta porque todos tenemos personalidades muy distintas y referentes muy distintos. Entonces, pues es súper chévere como uno poder solo lanzarse a decir lo que quiere decir y gritarlo. Eso para mí ha sido súper chévere. Y en cuanto al concepto de caída, siento que la caída libre a veces es un asunto voluntario, a veces es algo, una situación en la que te empujan y tú no sabes qué hacer. Eh, Puede tener como un tono feliz, puede tener un tono difícil que es el de la cuarentena, pero Uh-huh. lo que tiene en común es este sentimiento como de botarse, bueno, ya estoy cayéndome, pues, ¿y ahora qué? Entonces, es convertir esa incertidumbre en otras cosas lo que me parece interesante. Entonces, como esa incertidumbre del COVID para mí fue convertirla en un proceso emocional Claro. interno y para muchos creo que ha sido como convertir ese sentimiento de desespero en otras cosas, como en actividades con su familia, en conocerse mejor a sí mismo, en encontrar nuevos mundos, libros que no había explorado.
Entonces eso es lo chévere, que la caída no precisamente tiene que ser algo malo. Puede ser algo supremamente positivo. Y yo sinceramente creo que esta pandemia por la que estamos pasando nos va a traer a todos cosas muy positivas y ojalá mucha más conciencia como seres humanos. Ok, Natalie. Bien, yo creo que ha sido una ronda de preguntas que hemos tocado muchos frentes, sí, nos extendimos ahí, nos fue un poco el tiempo, pero muy interesante, Natalie, muchísimas gracias. No, gracias por invitarme, no sé yo estoy muy contenta. Si haya alguien alguna pregunta que haya por ahí de alguien que esté interesado en hacerla, un comentario, y pues con eso cerraríamos el vivo del día de hoy. Si hay alguna, Luisa, si no... Sí, pues en este momento, sí, en este momento tenemos más comentarios referentes a lo que han venido hablando. Julio César Martínez dice que Natalie tiene toda la razón, que el talento va de la mano con la dedicación. También dice que a él le pasó algo muy similar, que también abandonó en primer semestre de economía. Y Diana Ojeda dice que te admira mucho. Yo también la admiro mucho a ella. Es muy Yo creo que lo que podemos hacer es seleccionar las personas a las que le vamos a dar eso. Entonces, Lewis, un número del 1 al 5. El 3. El 3, listo. Entonces, la persona número 3, Juan Mojica Art. Entonces gana una de los premios que Natalie tiene preparados para el día de hoy. Y Nata, otro número. Ahora no los puedes mostrar, ¿no? Los premios, ahí los tienes. Sí, bueno. Y pues está obviamente un ejemplar del fanzine que están recién impresos con pantón fluorescente, no se ve también la cámara, pero está muy chévere. Estamos muy contentos con eso, con sello seco, así nos hemos dedicado a todo. Ahorita tenemos 1000 y los estamos marcando uno por uno. Tú nos estabas contando que estás haciendo algo con Cartel Urbano, con los fanzines, ¿no? Si quieres contarnos. Pues nosotros habíamos pensado en si íbamos o no íbamos a imprimir por la pandemia, pero lo que más nos motivó fue poder apoyar a Cartel Urbano, que nos ha apoyado un montón en nuestro proyecto independiente que salió de la nada y de un par de chicos que en inicio nunca habían hecho un fanzine ni se habían metido en estas cosas. Cartel Urbano está pasando por un momento muy difícil económico y tienen una Baki que se llama la Bacartel. Y bueno, son aportes súper módicos a unos más altos, a cambio de cosas muy chéveres. Entonces hay risografías de garabato, hay fanzines, hay stickers, hay camisetas, y pues bueno, nosotros quisimos hacer nuestro apoyo con los primeros 200 ejemplares del manual. Entonces, por un tiempo, la única forma de tener el manual de Carroña va a ser a través de la Bacartel, de Cartel Urbano. Y pues bueno, uno de la Simbra para el ganador. Sí. Okay. Bueno, entonces Lewis escogí el número 3. Tú puedes escoger otro número del 1 al 5 que no sea el 3. El primero, ¿no? @ Juliana Fénix. Listo. Quedan los dos ganadores de los dos premios. Nos estaremos conectando con ellos por medio de Instagram para pedirles pues los datos y hacerles llegar. Y pues que escojan cuál de las ilustraciones quieren, porque pues hay print de cada una. Entonces pues que escojan cuál les gustaría tener. Listo. Y las mandamos. Listo. Excelente. Bueno, quedaría simplemente invitarlos a nuestro siguiente vivo y el pensar el por qué estamos haciendo o por qué estamos abriendo este espacio. Y es un poco para conocer lo que hacen los autores, ¿no? Para no quedarnos con ver la imagen y consumirla en segundos y ya, sino entender cuáles son las lógicas de creación de cada uno. También conocer a la persona que está detrás de las imágenes. Entonces, como noticias, si quieres, Luisa, nos regalas como un momentín el Instagram en pantalla de la Simbra.
Si se puede. Sí, dame un segundo. Si se puede. Pues sí, voy a dar algunas noticias y luego nos despedimos con Natalie, casi que cerramos, pero noticias así interesantes, que estamos en caída libre como con una nueva historia, eran inicialmente 15, hay una historia número 16 y esa historia la hemos pensado como para hacerle un homenaje a ilustradores, a dibujantes que nosotros admiramos mucho. Y que sabemos que entre ellos van a hacer una narración muy poderosa. Entonces la siguiente semana va a estar con nosotros en el vivo Eva Bracamonte de México. Y bueno, Eva tiene un trabajo muy fuerte en mural, en arte urbano, en espacios públicos. Y quiso participar, también la invité, quise que participara por lo que nos podría ofrecer. Y bueno, ella abre la historia número 16 con esa la ilustración que ustedes ven al comienzo de toda esta tira de imágenes. Y va a estar con nosotros hablándonos un poco de su trabajo, de sus intereses, de esta caída libre. Y bueno, los invitamos a conocer más sobre el trabajo de Eva Bracamontes la siguiente semana. Y también tenemos en camino una invitada mujer. También empezamos como con tres mujeres del proyecto, hay más, pero nos parece importante un poco la voz en todo el contexto de lo que está pasando. ¿Qué más? Nosotros en Caída Libre estamos planteando 16 historias en 15 semanas, las primeras 15, y vamos por la página, creo, 10, si estoy mal, 10. 8 o 10, sí. 8 o 10, si no estoy mal. Y los invitamos para seguir en el Instagram de la Simbra esas historias que cada vez van creciendo mucho más, ¿no? Los GIF animados van a ser parte de una exhibición de Caída Libre cuando termine el proyecto. Ahí un abrebocas lo está dando Natalie con esas proyecciones en fachada. Sí, hay algunos tips de lo que puede llegar a pasar. Y también estamos gestionando el libro impreso de Caída Libre, que va a ser un libro de autogestión, que es la característica del proyecto. Y pues que los invitamos a los que les interese apoyar este tipo de iniciativas, pues quedarse con una pieza realmente maravillosa, ¿no? Porque pues va a ser una edición limitada y va a ser interesante porque va a ser el resumen y un acto de catarsis colectivo al mismo tiempo en una celebración que es el dibujo. Eso sería agradecer un poco al equipo de la Simbra. Entonces yo mencionaría como a los residentes permanentes de la Simbra: Julián Velázquez, Cristian Contreras, Pablo Villafrade. De directores generales como director de arte y diseño, pues estaríamos en el caso del diseño y de arte Wilson Borja y yo. La parte de comunicaciones, pues Luisa nos está apoyando un montón. La comunicaciones en general de la Simbra y para este proyecto de Caída Libre que se nos ha venido creciendo un montón. También Cristian Contreras está apoyándonos con la música para algunos de los GIFs animados, entonces va a ser muy interesante lo que va a pasar con el trabajo de Cristian. Presente Estudio, como les decía, que nos hizo el diseño del lettering. Y bueno, poco más. Natalie, de pronto, como para cerrar, algo que quieras decir y de mi parte... Antes de que que Natalie siga, Juan Mujica dice: fue increíble escucharte, ver esa exploración de sensibilidad es increíble. Rodrigo Laverde dice: simplemente gracias por compartir tu visión del mundo, Nati. Y Monsi Delgado dice: genial, me encantó conocerte, saludos a todos desde Argentina. Gracias, Monsi. No, pues yo la verdad solo quiero agradecerles por aguantarme mi terapia compartida. Para mí también es chévere compartir esto. Creo que esto lo alcanzamos a hablar un poco con Luisa y es, a veces todos nos sentimos mal, pero ponemos como que no hablamos de eso. Entonces creo que esa es mi invitación
para todos. Todos estamos en un momento muy difícil y está bien buscar apoyo, está bien quejarse, está bien gritar, está bien decir lo que tengan que decir, obviamente pues sin hacerle daño a nadie, pero soltar las cosas que nos están haciendo daño o sentimos como que tenemos guardadas, siempre es un proceso que le aporta a uno más que cualquier otra cosa. Muchas gracias, Nati. Muy bien, muy chévere salió. Salió el primer vivo de Caída Libre. Alguien lo tenía que hacer. Esperamos también que Wilson Borja nos acompañe en el set sí, en algún momento debería. También. Sí, debería. No solo yo tengo que ser el sacrificado. Y bueno, eso, los esperamos. Los esperamos para que nos sigan las historias y sigan conociendo autores y en charlas de este tipo. Los invitamos también a participar en las preguntas y demás. Eso es, que estén muy bien. Buenas noches. Feliz noche. Bye.